Bienvenido a un programa más de Referentes a través, por supuesto, del mejor canal Mundo Ejecutivo TV. Y hoy tengo el honor y el gran gusto de recibir, ya lo conozco desde hace algún tiempo, digamos hace un par de meses aproximadamente, que tuve la oportunidad de entrevistar, de platicar con él amplia y gratamente con Ramón Mariscal Leal. Ramón es el presidente para México y Latinoamérica de DuPont, firma que ya tiene, hablando en este sentido, de 100 años en nuestro país. Ramón, encantado de estar bienvenido, acá. qué gustazo nuevamente. Al contrario, gracias por aceptar, abrir tu agenda, un ejecutivo líder que como tú se da su tiempo para charlar entre amigos y compartir con nuestras audiencias su trayectoria, hablar de liderazgo, de éxito, etcétera. Yo soy el agradecido, Ramón. No, hombre, gracias por estar aquí, pues felices, ¿no?, de contar la historia. Qué bueno. Efectivamente tenemos 100 años en México de haber sido fundados en DuPont. Fuimos la primera inversión extranjera que DuPont se animó a invertir fuera de los Estados Unidos hace 223 años que fuimos fundados. Entonces, feliz de estar en México, de aportar a este país. Y muchas veces cuando piensas en DuPont dices, bueno, ¿qué es DuPont, no? Y la gente dice, ¿conoces o no conoces la empresa? Pero ahorita platicamos de ello. Mejor platiquemos, si te parece bien, un poquito de Ramón Mariscal Leal. Bien. ¿Qué estudia Ramón? ¿Dónde estudia y cómo empiezas tu exitosa trayectoria profesional, Ramón? Fíjate, yo estudié finanzas en el TEC de Monterrey. De ahí me fui a trabajar unos años a Cemex, una gran compañía mexicana. Cuando estudias en el TEC siempre tienes la aspiración de trabajar en Cemex como un referente en esta industria en México. Después de ahí estudié una maestría en dirección de empresas en el ITAM. Después hice un MBA en la Universidad de Tulane. Y después de ahí seguí estudiando un poquito en Wharton, estudié también en Columbia. Para terminar, hace poco concluí el programa de alta dirección hace unos años en el IPADE y un Senior Management Program en Harvard. También tuve la oportunidad de estar acá. Ramón, habiendo tantas opciones en Estados Unidos de excelentes universidades, ¿cómo te decides por cada una de estas? Creo que Wharton, Tulane. El momento de la carrera donde estás, ¿no? Que vas a aportar. Creo que cuando elegí estas especializaciones, por ejemplo en Harvard, me gustaba mucho la escuela de negocios, el reconocimiento que tenía. Algo que tiene mucho Harvard es el método del caso. Y al final, la vida, al igual que el IPADE, pues son casos, ¿no? Nada está escrito. En donde tienes una parte de herramientas y tú tienes que saber a través de tu conocimiento cómo resolver las cosas. Hoy te diría, mucha gente tal vez tenemos el enfoque de que es que necesitas tener experiencia en una industria o experiencia en otra cosa. Yo creo que más que la experiencia, necesitas tener las competencias para necesarias, ¿no? Competencias de liderazgo, de formar equipos ganadores, de entender una estrategia, cómo llevarla a cabo, ¿no? Una mala estrategia, pero bien ejecutada, te va a dar un resultado excelente. Una gran estrategia, una mala ejecución, pues no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, en base a eso, fui escogiendo las universidades, también en el momento de carrera donde estaba. Yo creo que una de las visiones que tuve fue tratar de estudiar en estas escuelas de renombre en el país, que tenemos excelente educación, pero a mí siempre me gustó haber estudiado también en el TEC, quería estudiar en el ITAM y por último el IPADE, ¿no? Entonces, en base a eso las fui eligiendo y en cómo mi carrera se fue transformando en necesidades también del negocio donde estaba, ¿no? Cuando me hicieron director, que necesitaba, cuando fui subiendo hasta llegar a la presidencia igual, cómo que me tenía que preparar en este sentido, ¿no? ¿Cuál fue tu primer cargo, tu primera empresa, Ramón? Uy, mi primer cargo trabajaba en el departamento de crédito y me tocaba estar a cargo de la cobranza de los clientes de Monterrey. Y cuando ¿En un banco? En Cemex. Ah, en Cemex. De acuerdo. En Cemex. Pero cuando estaba en la carrera, trabajé para una compañía, se llamaba Win Systems. Es una compañía de software y me tocaba viajaba a Estados Unidos, viajaba a Monterrey. Y hacíamos todo el software para estas compañías de departamento de construcción, ¿no? Como Atlas Copco, Caterpillar, todas estas empresas. Estos software que tenemos ahí fue mi trabajo de estudiante. Y después trabajé ya en Cemex, en el departamento de crédito. Y luego ahí estuve un año y me pasé a la parte comercial, ¿no? A mí siempre me ha gustado la parte comercial. Mira, de chiquito me tocaba vender calcomanías en las escuelas. Soy el tipo que llevaba una charola de bolitas para el cabello y las vendía en el parque, ¿no?
a los amigos, oiga, mira, su niña llegaba y mira, tengo en tanto. ¿Cuál era tu margen de ganancia? Bueno, Porque digo, siendo ¿sí? un ejecutivo numérico, yo creo que ya pensabas, Ya le pensaba, ¿cuál va a dije, ser mi margen de utilidad en esas bolitas? Vendía hasta aguacates afuera de mi casa, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre tuve esa parte de mis papás en el lado comercial y me gustaba. Y de ¿no? emprendedor también. Y de emprendedor. Una otra cosa y siempre he tratado de reinventarse, ¿no? ¿Qué ese espíritu te ha ayudado muchísimo Yo creo a que, llevar con éxito este cargo tan importante que hoy tienes en DuPont, Ramón? sin duda alguna, yo creo que una de las características que tienes como líder es la cuestión de reinventarte una y otra vez. Cuando ¿Y es fácil? no es fácil, creo que lo que más cuesta es hacerlo la primera vez, ¿no? Te cuento, Sí. cuando la primera vez que tuve un cargo directivo, me llevaba muy bien con un vicepresidente global, con la presidenta del negocio, tenía una estructura de 4, 5, 6 personas, eran mis sponsors, todo estaba feliz. Y de pronto los cambian, ¿no? Suben ellos, se van a otras empresas, otras carreras, y me di cuenta que me había quedado solo. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Volver a construir mi red de networking, mi red de contactos. Y dije, pues tengo dos opciones, ¿no? O lamentarme o tratar de volver a reconstruirme, y lo volví a hacer. Y cuando pensé que otra vez ya estaba todo bien, los vuelven a cambiar al nuevo grupo que había hecho. Y me di cuenta que una habilidad de los líderes es reconstruirse una y otra vez a sí mismo, resetear su modelo operativo, reconstruir esta cadena de stakeholders que tienes en tu carrera y que te pueden ayudar. ¿Y qué es lo que distingue de las otras personas, ¿no? Porque aunque duele y a veces dices, híjole, lo tengo que volver a hacer, lo haces y es la característica que te define, esa resiliencia, ¿no? Que sabes que lo tienes que hacer, y lo ejecutas y estás cómodo con ello, ¿no? Yo creo, y lo platicábamos en la ocasión anterior que tuvimos la plática en Radio Anáhuac de la Universidad de Anáhuac, Ramón, yo creo que, por ejemplo, tus estudios nada más te han ido moldeando tu estilo de liderazgo, pero tú eres un líder natural. De alguna manera, siempre me ha gustado esta frase que dice, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Entonces, pero creo mucho en sacar lo mejor de las personas. Creo que ahora mi estilo de liderazgo te lo definiría mucho basado en la prosperidad compartida, ¿no? ¿Por qué esto? Porque hoy en día los colaboradores no solamente quieren estar bien pagados, estar bien preparados, ¿no? Que lo hagas, pero también quieren ser mejores personas, ¿no? Sí. Al final, nosotros estamos haciendo muchos cursos o muchos grupos de apoyo a los empleados, estos ERGs en las empresas, enfocados a ser mejores humanos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Estamos con una asociación que es buenísima, que se llama Creantia, en donde te enseña a crear a tus hijos con alta autoestima, lo que habíamos visto, ¿no? Sí. A no pegarles, a romper patrones de violencia. Hacemos cursos, por ejemplo, también de cómo ayudar a las mujeres en sus finanzas, cómo tenemos un programa de seguimiento para las mujeres ejecutivas para que puedan alcanzar posiciones en el consejo, posiciones de liderazgo. Ayer me tocó estar hace unos días en el Consejo de Empresas Globales, Sí. cerrando el programa de mujeres para que tienen aspiraciones a pertenecer a consejos de empresa. Y a mí me tocó en este caso mucho leer cómo estaba cambiando México, en cómo teníamos que cortar esas brechas salariales, cómo tendríamos que apoyar mucho más a las mujeres en ese sentido. Fundamos la red de mujeres y al final estamos viendo cómo nos ayudamos no solamente a las mujeres, sino convertir estos aliados también a los hombres, de decir qué es lo que están queriendo las empresas. Queremos ser mejores humanos, conscientes de la sustentabilidad, de lo que está pasando, pero por ejemplo... Y eso te hace más productivo también. Te hace más productivo, ¿no? Un ambiente más tranquilo, que estés más consciente de cómo impacta tu organización en ti y en el resto del mundo. Creo que es algo que te distingue como líder, ¿no? Yo creo que una de las lecciones básicas que hago cuando estoy en mi estilo de liderazgo es este análisis del balcón y la pista de baile, ¿no? Donde si estás en la pista de baile, que vendría siendo la ejecución, pues tu visión es limitada a lo que alcanzas a ver a tu alrededor. Mientras que si estás en el balcón, pues alcanzas a ver, oye, quién baila bien, quién está mal, quién está divirtiendo, quién ya se pasó. Y eso sería la estrategia, ¿no? Yo normalmente, yo reporto a la segunda persona en la compañía a nivel global. Entonces siempre me fijo qué es lo que está pasando en toda la región de una manera estratégica. No le comentas y, oye, ¿sabes qué? Un colaborador faltó y se enfermó de gripa, ¿no? Y dices, puta, oye, tenemos un tema de un capital negativo, positivo en Argentina, una fusión, o un tema en el gobierno, ¿no? O una crisis. Entonces creo que tienes que aprender a dirigir la empresa de una manera periférica, holística,
siempre viendo qué pasa en la estrategia, pero cuando hay que bajar la ejecución, manos a la obra, claro. ¿no? O sea, gente que no está en la ejecución, que lleva en el día a día, gente que no conoce su empresa y la realidad de los mercados, ¿no? ¿Y este reporte lo haces trimestralmente, semestralmente? Este reporte lo hago una vez al mes, en donde presento los resultados de la región, en donde tenemos indicadores de desempeño muy definidos, pero también hablamos de la gente, hablamos de nuestras interacciones con stakeholders importantes, como gobierno, como asociaciones, como embajadas, temas posibles de ejecuciones de portafolio, de que están muy de moda ahorita estas adquisiciones y fusiones, análisis de negocios siempre. Y bueno, obviamente requiere una preparación, el cómo hacerlo, ¿no? Donde tengas todas las aristas puestas de una manera, con un vector que vea una visión clara del mismo. Si te parece bien, Ramón, ahora sí entremos de lleno al tema de DuPont, ya 100 años en nuestro país. Los principales productos, el portafolio de productos, además de, por supuesto, del Kevlar. ¿De qué habla? ¿Qué otros productos ofrecen al mercado mexicano? DuPont, Ramón. Mira, hoy en día DuPont... ¿Y cómo están posicionados? Sí. DuPont, como dijimos, tiene 100 años en México. Ajá. Hemos sido una compañía que empezó siendo una compañía de explosivos, luego una compañía química, luego una compañía de ciencia. Y hoy estamos divididos en 4 pilares. ¿Inventores del teflón? Inventores del teflón. Hemos hecho el del celofán, del neopreno. O sea, creo que todos los días antes de las 10 de la mañana entras en contacto con al menos 7 productos que inventó DuPont. Si tu ropa tiene licra, si te levantas, si te lavas los dientes, tu pasta va a tener dióxido de titanio. Si te haces unos huevitos, tenemos el teflón. Si pones ahí sobre tu cocina o vas en Starbucks, tienes Corian. Si te subes al carro, ya se vuelve el mundo DuPont porque tenemos todos los adhesivos estructurales. Ya no existen hoy remaches, sino es un adhesivo estructural que se forma parte de una sola estructura. Es un bonding. Ahí, y eso lo que previene es la corrosión, aumenta la duración de los vehículos. Estamos en todos los vehículos. 9 de cada 10 vehículos eléctricos del mundo llevan materiales de DuPont, en este caso las barreras aislantes para las baterías y el papel de Nomex, ¿no? También estamos ahora, pues el próximo fin de semana es la Fórmula 1. ¿Y qué crees? Que todos los pilotos de la Fórmula 1 están protegidos con los trajes de DuPont Nomex. Entonces, estamos ahí hoy en México también muy metidos en la parte de dispositivos médicos. Tenemos 3 plantas en la región, una en Costa Rica, otra en Mexicali, otra en Reynosa. Hacemos toda la parte de los stents para el corazón, la parte de hemodiálisis, también tenemos el tracking de la parte del azúcar en la sangre y utilizamos mucho estas 5 macrotendencias que están en el mundo, ¿no? O sea, la primera, urbanización y construcción, que tú sabes aquí todo en el país, todo lo que se está construyendo, todo el desarrollo, viene el plan carretero, viene el plan de construcción, esto que se llaman los megacities, que son las construcciones verticales, que estamos mucho en esta construcción. El otro que viene, la parte del advanced computing, el machine learning. Hoy en día utilizamos todos estos pronósticos de venta y todos nuestros cálculos de producción a través de inteligencia artificial, pero no solo eso. Hoy en día, con estas stents médicos que tenemos, estos productos médicos, en día podemos ver la cantidad de medicamento necesaria que tú ocupas. Antes ya pasó la era donde teníamos una píldora y todos nos tomamos la misma píldora, la pastilla, ¿no? Hoy, a través de la inteligencia artificial, nos va monitoreando en nuestro celular cuál es la cantidad la dosis exacta y se libera en ese momento. Entonces, la monitorización, que es una gran tendencia que estamos viendo ahí, y muestra lo que hacemos. México es el 7º productor a nivel global de dispositivos médicos y nosotros somos el principal exportador a Estados Unidos. Ramón, ¿y la parte de innovación se desarrolla en México o siempre viene desde el extranjero? Tenemos 7 centros. En este caso de Delaware. Delaware, tenemos centros en Delaware, tenemos centros en Idaho, tenemos centros en Japón. Bueno, la matriz tenemos centros en en Ginebra. La matriz es en St. Wilmington, en Delaware. Y mucha de la investigación viene de ahí y también de aplicaciones de otros países, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica hacemos unas aplicaciones para aguas profundas, ¿no? Determinar, por ejemplo, acabamos de lanzar un producto nuevo, se llama Kevlar Exo, que es diferente al Kevlar tradicional porque es como un exoesqueleto que es un 30% más ligero, un 30% más resistente. Pues imagínate el futuro de los aviones, ¿no? Hoy en día los aviones no se caen, por muchas cosas, pero entre eso porque las alas son flexibles, porque llevan el Kevlar. Entonces estamos lanzando la nueva generación, no solamente para aviones, sino también para aguas profundas, poder llegar
a profundidades mayores y que sean flexibles las tuberías. Antes no tenían esta presión, no la podían resistir, y estas aramidas la están resistiendo. Y esa innovación la estamos haciendo con nuestros partners en el gobierno y compañías privadas aquí en Latinoamérica desde Brasil. Entonces, muchos somos pioneros también en la parte de blindaje en Latinoamérica a nivel mundial, las nuevas técnicas, materiales, como tener materiales más resistentes, más ligeros, como Tensilon, que vienen reemplazando el acero, que también son los productos de DuPont. ¿Blindaje para automóviles? Blindaje para automóviles, para helicópteros, para la parte militar y todos la protección de las fuerzas armadas y policiales, ¿no? Eso son los chalecos, ¿no? Que tienes que ver que ahora el chaleco se amolde a tu cuerpo y no sea algo rígido, por más ligero, que no parezca un carrizo, ¿no? Sino ¿Más algo como ergonómico? Más ergonómico, totalmente flexible. Por eso se llama exo, de un exoesqueleto que se va moviendo como si fuera una extensión de tu cuerpo esto. Ramón, ¿cuáles son los principales retos de tu cargo, de este gran e importante cargo que tienes como presidente y director para México y Latinoamérica en DuPont? Yo te diría, los grandes cargos de un presidente, el primero es el derecho a operar de la compañía, el right to operate, ¿no? La parte financiera, por supuesto, la parte... ¿Es la más importante? Es una de las partes más importantes. La otra es la parte de la sustentabilidad, que siempre está al centro de la estrategia, estar conscientes de cómo vienen los cambios, la norma A1, B1, por ejemplo. Ahora todas las entidades financieras que emiten nuestros resultados oficiales auditables tienen que presentar información de indicadores de sustentabilidad, ¿no? Ya la época en que te colgabas del reporte corporativo global ya pasó, y ahí quedaba, ¿no? Ahora tienes que demostrar al gobierno, y todo esto tiene una relación porque... ¿A gobierno e inversionistas? Gobierno e inversionistas. Claro. Y te voy a decir por qué todo eso tiene una relación. Porque hoy en día el mundo ya cambió, ya no está globalizado, ya está regionalizado, con un pensamiento global, pero una ejecución local. La manera que tú tienes para competir con países no regulados, muchas presiones que tenemos de Asia entrando, es a través de tratados con países regulados en que es sustentabilidad, que te demuestre cuántos residuos usas, si se pueden utilizar o no, si son contaminantes, si agarras agua de estrés hídrico o no. Pero uno de los factores en sustentabilidad, que es al centro de la estrategia de DuPont, es no solamente los factores cuantitativos, sino los factores cualitativos también. Por ejemplo, si tienes, ¿cuántas mujeres tienes en tu consejo de administración? Si existe una brecha salarial o no. Si tienes una ley de protección de datos a la información. Si realmente tienes un plan de crisis y sabes cómo reaccionar. Entonces, el segundo gran reto que tienes es la parte de la cultura, ¿no? La cultura que transmites del planeta, de la protección, del trato respetuoso, de la nueva generación, de la creación de mejores seres humanos. Y obviamente la representación ante cámaras, ¿no? Yo creo que uno de los factores más importantes que tienes aquí es estar al tanto de las fusiones y adquisiciones, de las tendencias que tiene el mercado, de las legislaciones locales en México, por ejemplo, cómo apoyamos con estas deportaciones de nuestros compatriotas de Estados Unidos, cómo diseñamos que las vacantes que tenemos en nuestras empresas puedan ser un fit y un motor del país para evitar que también gente se vaya, sino que ofrezcamos condiciones más dignas, ¿no? Creo que es un gran reto que tenemos. Y el gobierno subirnos a este plan México que está, ¿no? Entonces te diría, es como un presidente, la principal task que tienes o la principal tarea es mucho ver el derecho a operar de la compañía, que se haga dentro de los valores corporativos, la huella que dejas en la sociedad, las tendencias que están pasando en regulaciones o no, como por ejemplo estás consciente de que ahora el plan nearshoring, la depreciación de activos acelerada, todas las inversiones que estamos haciendo ahí, y cómo convencer dentro de la organización a que las inversiones se hagan en México y no en Asia, ¿no? Porque es la apuesta correcta. Entonces demuestras cuál es el plan de inversión, la facilidad de hacer negocios, la obtención de trámites, el resolver problemas con las diferentes cámaras, como la Cámara de Comercio Americana, los consejos de empresas globales, el Consejo Coordinador Empresarial, muchas, la Embajada de Estados Unidos, cómo trabajamos en pro del desarrollo de estas empresas, ¿no? ¿Cómo te soporta un área como es la comunicación, las relaciones públicas, Ramón, para el logro de tus objetivos como presidente y director de DuPont para México y Latinoamérica? Básico, yo creo que es aliado de nuestra mano derecha, siempre la parte de comunicación es saber qué queremos decir,
cuáles son las personas correctas a las que queremos llegar. Los medios. Los medios, cuál es el mensaje que queremos transmitir. El perfil de audiencia que tenemos, no es lo mismo si vas a dar una plática a una universidad o si te vas a sentar con el secretario de Economía, el secretario de Educación o el secretario de Seguridad Pública. Entonces tienes que manejar ahí bien ese discurso elevador que decimos de una manera muy concreta a qué venimos. Y yo creo que el plan de comunicación para mí es esencial, ¿no? Porque finalmente queremos modificar alguna norma. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con el gobierno en aumentar la seguridad de los trabajadores, que ahora cuando vayan a trabajar estén seguros contra fuego repentino, contra un arco eléctrico, que no se mueran las personas cuando existen ese tipo de riesgos. Entonces estamos cambiando los estándares, muchos siguiendo normas europeas, muchos siguiendo normas americanas, tratando de poner a México siempre en la vanguardia, ¿no? Entonces el área de comunicación pues te hace tu plan ejecutivo, tu mapa de stakeholders importantísimo, hacia dónde vas, a qué audiencia, en los tiempos y los medios adecuados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este programa y de tu servidor y amigo Ramón, ¿qué es lo que analizó Pau y tu equipo integrado en comunicación? Pues vamos con Carlos nuevamente. Mira, ¿Qué valor encontraron en el programa? Nosotros encontramos la audiencia, el alcance que están teniendo, el tipo de audiencia, los stakeholders. Creo que este es un programa mucho que obedece a la parte profesional, a las personas que queremos llegar, al mensaje que queremos comunicar, donde nos estamos transformando una compañía que va hacia la parte de healthcare, la parte de las inversiones que estamos haciendo en el país, la parte de inversiones de agua. Hoy tenemos uno de los grandes retos del mundo en los vehículos eléctricos, es el segundo uso de las baterías, es la extracción de litio, pero cuando extraes litio también hay una contaminación. Claro. Y nosotros tenemos todas las tecnologías como ósmosis inversa, intercambio iónico, ultrafiltración, para prevenir que el litio contamine los mantos freáticos. Entonces, lo que analizamos es el tipo de audiencia profesional, obviamente los stakeholders de gobierno que también están aquí y sobre todo los jóvenes también tienen un alcance muy importante en estas nuevas generaciones, en donde buscan empresas serias, comprometidas con la sustentabilidad, de algo medible. Acabamos de lanzar nuestro reporte, en donde mostramos grandes avances y grandes casos de éxito de economía circular, tanto en México como en otros países, como por ejemplo la utilización de chalecos antibala en México, que ahora se transforman en parte de los frenos automotrices de los coches. Que eso lo hacemos desde acá, desde este país, desde toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que analizamos siempre, obviamente, la seriedad del entrevistador, ¿no? La experiencia siempre cuenta mucho. Decimos, esto es un gran medio. Y esas fueron las guías que recibimos del Departamento de Comunicaciones. ¿Cuántas plantas tiene DuPont en nuestro país, Ramón? Tenemos 3 plantas en el país. ¿Te involucras con el proceso de...? Sí, me involucro con las plantas. ¿Los visitas? Los visito, hacemos nuestras reuniones corporativas una vez por trimestre, vamos en cada una de nuestras plantas y transmitimos para toda Latinoamérica. Hoy estamos en la planta de Reynosa, que tenemos ahí semiconductores. Estamos en la planta también de Spectrum, que es nuestra división de dispositivos médicos desde Mexicali. Tenemos nosotros también Reynosa Dispositivos Médicos y vemos siempre, por ejemplo, cuál es el plan de crisis de la planta. ¿Por qué me involucro mucho? Porque cuando tú diseñas un plan de crisis, vas analizando qué tipo de riesgos puedes tener y van cambiando de acuerdo a la ubicación geográfica. Por ejemplo, si estás en una frontera, si hay un riesgo de secuestro o no, si hay un grupo directivo, si alguien entra o irrumpe a tus instalaciones de manera furtiva o no, si hay un riesgo con sindicatos, si hay un riesgo, un fallo del producto, si hay un posible recall. ¿Y hay un plan proactivo antes que reactivo en DuPont? Hay un plan súper proactivo, ¿no? Por esto, de estos planes proactivos, la vez pasada analizamos un dato que me sorprendió mucho, es qué pasa si secuestran a un ciudadano americano. Si secuestran a un ciudadano americano, ¿sabías que solamente hay 6 negociadores autorizados por el gobierno mexicano para negociar un secuestro? Y que si inmediatamente que hay un secuestro tenemos que avisar a la embajada americana. Claro. Entonces ese tipo de cosas vas viendo, se van adaptando. Analizamos una vez al año todo nuestro plan de crisis por cada una de las plantas y el corporativo se actualiza y eso tiene la parte de comunicación, un aspecto muy, muy importante ahí, será el vocero, quién va a ser el vocero oficial o no, quién va a ser nuestro goalkeeper, quién tiene la parte de los contactos. ¿Qué pasa incluso si me secuestran a mí, ¿no? ¿Quién será la segunda persona que podría estar dirigiendo la compañía en caso de que no esté? Y lo hacemos y las plantas también se van actualizando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me toca como presidente autorizar
las expansiones de capital, ¿no? El CAPEX, en este caso, porque tienes que tener un doble control de, Claro. oye, si se está invirtiendo en tal equipo, en tal reactor, oye, en esta línea de destrucción nueva, ok, sí, aquí está, perfecto, quiénes son los proveedores, está la parte de compras, en esta parte de la segregación de funciones Ajá. y la no concentración de poderes, ¿no? Creo que es algo que interactuamos mucho nosotros así. Entonces, sí. Yo creo que debes de ser, Ramón, y me permites el término, debes de ser una fiera en materia de análisis, en términos de riesgo, dónde invertir, los negocios, etcétera. ¿Te consideras así? Pues mira, yo creo que es parte del trabajo ver los posibles riesgos antes de que pasen, cómo está cambiando el mercado, las posibles alianzas, también entender cómo son los jugadores, entender si algo cambia. Por ejemplo, te hablo del caso de Argentina, de pasar de ser una economía cerrada a una economía abierta, qué nos diferenciaba, oye, si es el precio, si es la tecnología, dónde jugar, pero sí, el análisis es algo que hago todos los días, ¿no? Tengo un gran equipo, gerentes de estrategia, directores que se especializan en eso, pero al final creo que como líder tienes que anticiparte a los riesgos, ¿no? Y las posibles consecuencias de que si derramas un vaso, entender cuáles son los 3 posibles caminos que puedes tener y tener solución para cada uno de ellos. Creo que si no te preparas, identificas bien los riesgos, ya vas un paso atrás, ¿no? Ramón, ¿volteas a ver a la competencia? Siempre creo que la competencia es sana. Creo que la competencia, me gusta la competencia porque al final ¿Te obliga a ser mejor? te obliga a ser mejor, ¿no? Y yo creo que en DuPont estamos aquí para empoderar el mundo con las innovaciones para prosperar. Y si la competencia también lo hace, qué bueno, porque al final estamos haciendo un mundo mejor. Creo que hoy en día también la competencia ahora se vuelven tus complementos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en esta parte de salud, nosotros ayudamos a aumentar la longevidad del ser humano también, con mejores tratamientos, con una mayor calidad de vida. Y está la parte farmacéutica que tiene mejores medicamentos. Entonces, va siendo complemento de estas eslabones de la industria en pro de la mejora del ser humano, ¿no? Tus mejores mentores a nivel personal, que seguramente es tu señor padre, Sí. y a nivel profesional, Ramón, Fíjate, a nivel profesional, ¿qué has aprendido de ellos y qué has aplicado en tu vida personal y profesional? yo creo que es muy importante en la carrera identificar qué es un coach, qué es un mentor y qué es un sponsor, ¿no? Es súper importante. Yo creo que el coach, que es la persona experta de tu área, que le preguntas si estás en marketing, pues el de marketing, ¿qué más admires, no? Si estás en ventas, el mejor negociador. Y si buscas un mentor puede ser externo o interno de la empresa, ¿no? Porque a veces, pues uno tiene ganas hasta hablar mal del jefe, ¿no? Te dices, híjole, me trajo, me puso una barrida, no puede ser, y no se lo puedes decir, ¿no? Entonces el mentor, pues ¿por qué lo vas escogiendo? Por una cualidad que admires, una posición a la que desees llegar y sobre todo también un intercambio de ideas que deseas tener, ¿no? No siempre tienes la solución. Creo que una parte muy importante de mi estilo de liderazgo que puedo definir es que me gusta rodearme de gente más inteligente que yo. O sea, yo creo que la parte de, oye, voy a contratar a alguien que es más inteligente que yo, tengo miedo de que me quite la chapa. No, ese... ¿Te acuerdas lo que comentamos en aquella ocasión? Sí, o sea, eso es... ¿Qué anécdota? Sí, retrógradas, ¿no? Entonces, ahorita ya es estar de la gente más capacitada. Por ejemplo, dices, en lugar de meterme a hacer un curso de inteligencia artificial, si tengo un gerente de estrategia, Claro, pues se lo pago a él, se lo pago a la empresa para que él aporte lo mejor, porque es súper inteligente este cuate, está muy actualizado. Y yo crezco a partir de eso. Para mí me nutro, ¿no?, en esa parte de ahí, ¿no? Entonces, yo te diría, trabajar con gente más inteligente que tú es lo que te va a ayudar a crecer, ¿no? Creo que fui cambiando de mentores como iba evolucionando mi carrera. Entonces fui aprendiendo de cada uno de ellos de acuerdo a lo que necesitaba. Y al final me di cuenta que también los sponsors son importantes, ¿no? Estos sponsors, cuando surge una oportunidad, oye, ¿conoces a alguien que puede irse a Brasil? Ah, mira, has oído hablar de Ramón cuando estaba más chavo. Ah, sí, pues ve, vamos a mandarlo, ¿no? Oye, esta oportunidad. Mismo para elegir la presidencia, yo elegí, mi mentora era la persona que ponía a los presidentes, y lo elegí 5 años antes para aprender qué se fijaba, cuál era el rol de un presidente, cómo se fija un objetivo en una empresa. Oye, pues un objetivo se hace de una combinación de lo que propone la empresa, de lo que proponen los inversionistas primarios y terciarios en Wall Street, regresas, haces una conciliación y es lo que se hace en base a tu peer ranking en el EBITDA Index con otras empresas para seguir siendo atractiva ante los inversionistas. Entonces eso fui aprendiendo que no tenía nada que ver con mi rol de negocio del día a día, ¿no? Entonces yo el consejo que les daría es prepárense para su siguiente rol, aunque aún no lo tengan, ¿no? Y si no tienen idea de cuál va a ser ese rol, prepárense con las competencias suficientes.
Ramón, ¿cuáles dirías que son los valores más importantes de DuPont y con los cuales te identificas y qué hacen que estés contento, motivado cada día de amanecer y representar esta firma global tan relevante? Factores más importantes creo que es nuestra ética, nuestro trato respetuoso. En DuPont tratamos a todos los colaboradores como si fueran tu familia, ¿no? A las mujeres como si fueran tu hermana. Que a final de cuentas esos son, en eso se convierte. Eso se convierte, ¿no? Sí. Pasas más tiempo con ellos. Creo que me gusta mucho de DuPont es que no existen las distancias de poder. Alguna vez trabajé en alguna empresa donde hablar con el director, no, pues era imposible, ¿no? O sea, eran de puerta cerrada, Ramón. Aparte de puerta cerrada, era casi que, oye, voy a accesar al Olimpo, ¿no? Y sentías que iba subiendo ahí en las nubes. Y acá no existe, yo me acuerdo cuando entré a DuPont, en la primera semana que tenía hace 20 años, el vicepresidente de Latinoamérica me lo encontré en el baño y me dice, hola Ramón, ¿cómo estás? Y yo, ¿sabe mi nombre este cuate, no? Me dice, ¿tienes tiempo? Y yo, para usted, claro que tengo tiempo, no sé, vicepresidente. Y me fui a tomar un café a su oficina, me preguntó a mi familia por qué le gustaba DuPont, se tomó el tiempo y dije, mira qué empresa tan bonita, trabajo. Y muestra de ello creo que es la cultura que tenemos, que ganamos como el mejor lugar para trabajar en México para mujeres por la revista Expansión hace 2 años. Entonces es un logro que me siento muy feliz de haber logrado ahí, porque uno de los comentarios que venía, que decía, en esta empresa no existen las distancias de poder, porque tú como becario puedes entrar y platicar a la oficina del presidente el día que quieras. Y ahí es donde me di cuenta que lo estábamos cambiando, ¿no? Que las cosas habían cambiado, que este estilo de liderazgo va cambiando, y eso es lo que me gusta mucho de DuPont. Aparte, otra cosa que me gusta es nuestra innovación, ¿no? O sea, realmente, imagínate, cuando el hombre llegó a la luna, 20 de las 21 capas eran de DuPont. O sea, inventamos cosas que ayudan al mundo a prosperar, a los aviones a volar, a los vehículos eléctricos. O sea, estamos en el día a día transformando el mundo con nuestra ciencia, ¿no? Ramón Mariscal, gracias, presidente y director general de DuPont para México y Latinoamérica. Qué gusto volver a verte. Gracias por la invitación. Y charlar y compartir con nuestras audiencias tu exitosa trayectoria. Estamos en comunicación, Ramón. Siempre. Gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti, Ramón. Gracias a ti que me hiciste favor de acompañar en un programa más de referentes a través del mejor canal, Mundo Ejecutivo TV. Soy Carlos Muñoz. Sé un líder referente.